a conexión entre pueblos indígenas y el medio ambiente, el clima, el cambio climático, la biodiversidad. Brasil tiene 5 biomas: amazónico, pantanal, pampas, caatinga, y 4 biomas muy importantes. El más grande bioma de Brasil es el amazónico, más de 4 millones de kilómetros cuadrados, muchas especies. Esta es la Amazonia legal, porque hay otros países que tienen territorio amazónico, el bosque amazónico en sus territorios. Brasil tiene el mayor de estos bosques. Muchos pueblos indígenas viven exactamente en el bioma amazónico. Por ejemplo, los Yanomamis, los Ticunas, los Cambebas, muchas naciones indígenas. Ese es un dato muy interesante. En los últimos 30 años, apenas 1% de los territorios indígenas fueron deforestados. Al paso que más de 30, casi 40% de las tierras no indígenas fueron deforestadas, porque tienen el conocimiento tradicional, medicinal, para la producción de los alimentos, para la caza, la pesca, sin esgotar los biomas. Y yo fui abogado corporativo en la industria farmacéutica americana, trabajé en Estados Unidos. Y me recuerdo cuando las industrias van a Brasil para buscar conocer las técnicas tradicionales indígenas, que también son muy expoliadas hoy en día. Entonces, ese es un dato que demuestra bien por qué tenemos que conservar las tierras indígenas. Después encamino a ustedes la presentación, pero la importancia de la cuenca del Amazonas, porque la Amazonia no es el pulmón. Hay mucha gente que me dice Amazonia es el pulmón del mundo, pero no es verdad. Lo que Amazonia tiene como importancia de biodiversidad es la regulación de las lluvias. La Amazonia mantiene la humedad del continente. Es porque tenemos desiertos en Australia, en África subsahariana, pero no en América del Sur. Entre tanto, vamos a ver, un fenómeno muy difícil de combatir está ocurriendo en Brasil, especialmente a partir de 2019. Ya ocurría, pero Brasil era un ejemplo mundial de preservación climática. Después de 2019, 2018, la situación pasó a cambiar. El gobierno de Bolsonaro, como se dice, desmontó todas las estructuras protectivas del medio ambiente. Los servidores, los funcionarios, los trabajadores del gobierno que trabajan con el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, IBAMA, fueron demitidos, fueron desligados de sus funciones. El ministro del Medio Ambiente sacaba fotos con la madera ilegal que era retirada de Amazonia. Los asesinatos son diarios de indígenas y lideranzas indígenas y defensores de los derechos humanos. Entonces tuvimos, y tenemos acá algunos gráficos. Vamos a ver que hasta 2005 los índices eran muy altos de deforestamiento. Pasamos a tener una queda hasta 2018, mantenemos un padrón, pero en 2019 los 5 últimos, puede ver que la deforestación subió en su nivel. Entonces ahora, 2023, empezó una queda, porque cambió el gobierno. Entonces, Brasil está aún reconstruyendo su estructura protectiva.
pero es muy difícil después de 4 años interrompermos la destrucción de la Amazonia. Pero en esta situación, vamos a ver aquí, de agosto de 2022 a julio de 2023, a Amazonia perdió 9.000 kilómetros de bosque, una área equivalente en tamaño a 7 veces la ciudad de Río de Janeiro. Es en un año en que tenemos una queda. Cuando hablamos de deforestación de la Amazonia, hablamos también en genocidio. Porque donde no hay tierra indígena, no hay cultura indígena y no hay conocimiento tradicional. No es posible más hablarnos en medio ambiente, cambio climático, si no hablamos en pueblos indígenas. Y ahora Brasil empezó a presentar las primeras regiones con clima desértico. Entonces estamos en Brasil en una situación de combate a la violación, los estados que más desmatan, combate a la violación de los derechos humanos, que no, claro, primera dimensión como conversábamos ahora, estamos nuevamente luchando por la primera dimensión, libertad, derechos políticos, porque casi tuvimos un golpe de Estado en Brasil, el año pasado, el 8 de enero, un golpe muy bien organizado, las pruebas ahora son muchas, y fue por muy poco que no caímos en una dictadura, la dimensión del país, una dictadura en Brasil puede comprometer toda la América del Sur. O sea, es muy importante. Ya pasó. ¿Cómo? Que ya pasó, así fue. Sí, es verdad, es verdad. 1964, después tuvimos 73, 76. Entonces, pero también estamos hablando de derechos sociales y derechos de tercera dimensión. Porque el comprometimiento del clima en Brasil va a comprometer todo el mundo. Me gustaría de llegar a este punto, los pueblos indígenas del Amazonas. Algunas imágenes. Esta imagen que ustedes pueden ver es muy importante, la mayor, porque son las mujeres yanomamis que están siendo víctimas de violencias sexuales por parte de los garimpos. Entonces, lo que ocurrió durante el gobierno Bolsonaro. Pero podría hablar de otros periodos de la historia brasileña. Nunca hubo un real reconocimiento de la ciudadanía indígena, nunca. No importa si el gobierno son de centro, de izquierda o de derecha. Los indígenas, por ejemplo, el gobierno del PT, de izquierda, de Dilma Rousseff, que sufrió un impeachment años atrás y que Brasil está hasta hoy sobre una ruptura terrible, fue un gobierno que construyó una usina hidroeléctrica, Belo Monte. Uno de los casos más increíbles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró una medida cautelar para el gobierno brasileño no construir la usina, porque iba a comprometer toda la región del Xingu, en el centro de Brasil, uno de los mejores parques indígenas del mundo, y Dilma construyó esta usina. Entonces, pero hay gobiernos que asumen el genocidio, como el de Bolsonaro. Las mujeres yanomamis están siendo víctimas de violencias sexuales hoy por parte de la minería ilegal. En portugués hablamos garimpeiros, garimpo. La minería, pienso que es una expresión mejor en español, porque su tierra es la mayor tierra indígena de Brasil, es mayor que Portugal, por ejemplo, y fue invadida por 40.000 garimpeiros, mineros, durante el gobierno Bolsonaro. Garimpo ilegal, que contraría la ley, porque era tierra indígena demarcada y homologada. Y Bolsonaro fue el único presidente de Brasil que hizo una visita oficial a un garimpo, a una minería ilegal, por tanto estimulando la invasión. Y es porque pienso acá en las palabras del profesor y la profesora, y que me llega a biopolítica. Vamos a ver lo que ocurre cuando
la minería va a una tierra indígena. Esas son imágenes de la tierra indígena Yanomami. La minería tiene muchas grandes, como decimos, dragas, son maquinarios muy grandes, que cuando llegan a la tierra, espantan los animales, matan los peces, Sí. que son los alimentos que históricamente son cultivados y mantienen la vida de la comunidad Yanomami. Los Yanomami son en torno de 30 a 35 mil hoy. Brasil tiene 1.600.000 indígenas de más de 300 distintas culturas. Y cuando las máquinas llegan al territorio, el primer efecto es eliminar crear una ruptura con el sistema de producción de alimentos milenar de estos pueblos. Y aquí hay una visión colonizadora. No son sistemas primitivos, y no se dice tribus en Brasil más también, porque remonta a una idea de primitivismo, no aceptan. Son comunidades, es ofensivo cuando escuchamos la persona habla, pero es una persona que no sabe lo que está hablando. Y cuando rompen con la producción de alimentos sustentable, un otro efecto ocurre. La hambre, la inanición. Durante 4 años esto ocurriendo todos los días. Yo escribí, tengo un artículo en Le Monde, Brasil, cuando dice, 3 años atrás, estamos cerca de un genocidio Yanomami. Otro efecto, pueden ver que hay como que lagos, son agua, es una agua parada, inmóvil, con mercurio. 90% de los Yanomamis están contaminados por mercurio, que es extremadamente mortal. No solo los Yanomamis, porque la minería ilegal está en otras comunidades indígenas. Entonces, otro efecto, ¿por qué la agua está inmóvil? El mosquito de la malaria se reproduce. En enero de 2023, la prensa llegó al territorio Yanomami. Yo no traí las imágenes porque son muy fuertes, pero lembra mucho Auschwitz, cuando fue liberada por los soviéticos. Estamos hablando hoy de entre 380 niños y niñas Yanomamis que mueren por año. En Brasil, cerca de 800 niños, chicos, chicas de 0 a 5 años, indígenas, mueren todos los años. Por malaria, por enfermedades que son muy fácilmente controladas. El gobierno actual ahora está tentando sanar la situación. Mira, 2020, casi 30.000 casos de malaria, exactamente el ápice del año del gobierno de Bolsonaro. Entonces, no voy a hablar ahora de la temperatura, cómo regula. Las invasiones de tierras indígenas en cada una de las culturas, con los daños que fueron causados, impuestos a estos pueblos. Asesinatos. Los indígenas, especialmente en la Amazonia, Mato Grosso del sur del Bahía, son regiones muy violentas con los pueblos indígenas. Tenemos en nuestro parlamento, ahora el brazo político, tenemos en nuestro parlamento la más bien organizada, articulada, le llamamos de bancada de diputados, la bancada ruralista, la bancada de la agropecuaria. Crearon un movimiento armado llamado Invasión Cero, porque para ellos
son los indígenas que invaden las tierras. Hay aquí un fenómeno, hablábamos por la tarde durante nuestro almuerzo acerca del crimen organizado, pero las milicias son un fenómeno hoy muy fuerte en Brasil. Miembros del Estado, policiales, que crearon milicias, porque Bolsonaro liberó la compra de armamentos en Brasil. Cada persona podría tener más de 10 fusiles con miles de municiones, como se dice, municiones. Entonces Brasil está armado hoy. Más o menos una técnica política predictatorial. Entonces las milicias fueron creadas, fue creada una milicia con cerca de 300 dueños de haciendas en la bahía que están atacando a los indígenas. Entonces tenemos todo tipo de violaciones, como ustedes pueden ver, especialmente, ahora voy a insistir en la cuestión de género, porque es muy importante que comprendamos que las mujeres indígenas son guardianes genéticas de los bosques y de los conocimientos tradicionales. Son las primeras que sufren. Los hombres muchas veces van a trabajar en otras regiones de Brasil, ellas son atacadas. Por ejemplo, es una traducción para el español del periódico Tempo: las violaciones cometidas por mineros siembran el terror en tierras Yanomami. La antropóloga Silvia Guimarães, de la Universidad de Brasilia, dice que el cuerpo que más sufre la invasión de la minería ilegal es el cuerpo de las mujeres. Vuelvo a la cuestión del pensamiento neocolonizador. Una profesora, estudié genocidio en Canadá algunos años atrás, y conocí una profesora, Andrea Smith, que escribió un libro que se llama Violencia sexual y genocidio indígena. El cuerpo de la mujer indígena, considerado violable, como es violable su tierra. Las ideas no pueden ser apartadas. Es muy importante que tengamos esto en mente. Como están con hambre, garimperos, mineros prometen comida, perfumes y oro para abusar de las niñas Yanomami. Tenemos más de 30 casos de niñas que están embarazadas de mineros. Y son casos que, a pesar de la noticia, de todos los días escuchamos, continúan ocurriendo. Entonces estamos, por eso es muy importante esta articulación latinoamericana de derechos humanos. Porque el resultado de esta destrucción va a ser soportada por toda América. Por toda América. La minería en la zona Yanomami es mantenida por el crimen organizado. Ese es otro punto. La minería es por sí solo una violación muy grande. Pero ahora, ¿quién domina la minería? Es el crimen organizado. Entonces, lo que ocurre es que el tráfico, que llamamos narcoterrorismo, va a las comunidades Yanomamis, y los pequeños niños, chicos, son cooptados por el crimen organizado. ¿Por qué? Ustedes están con hambre, van a ganar mucha plata. Por semana es mucha plata que el tráfico tiene. Están muy bien armados, enfrente a la Policía Federal, frente a frente. Y después de 4 años liberados, es el resultado. Entonces, los indígenas están entre un Estado que no respeta sus derechos, a pesar de tener una constitución. Yo digo que hay un ¿conoces la expresión lawfare? La utilización del derecho como instrumento de combate a aquel que es considerado enemigo. Hay un lawfare anti-indígena en Brasil, muchas proposiciones legislativas. Entonces, uno de los casos, en el sur de Bahía,
ocurrió con el pueblo Pataxó. Los Pataxó fueron el pueblo que contactaron a los portugueses en un primer rato de la llegada de los colonizadores. Y hasta hoy es un pueblo culturalmente muy rico. Hay en esta región del sur de Bahía es que hay este grupo armado llamado Invasión Zero, que los fiscales federales de Brasil ya publicaron un documento considerando una organización criminosa. Y a un año atrás fueron asesinados algunos pataxós. Y como yo trabajo con derechos humanos, propusimos una medida perante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes pueden ver que tenemos muchas organizaciones, nos articulamos: Justicia Global, Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, APIB es la principal, Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, Instituto ORI, y tenemos la Frente Amplia Democrática que yo presido. Propusemos una cautelar en la Comisión Interamericana, que es muy rígida para conceder una cautelar, concedió una cautelar para los pueblos indígenas pataxós. Ahora tenemos un otro problema más al norte con el mismo pueblo. Estamos ahora tentando otra medida cautelar. Pero mismo el sistema interamericano, esto es necesario que sea dicho, mismo la Comisión Interamericana tiene límites de personas y de tiempo. Y pienso que es muy lenta. Entonces tenemos que trabajar estas bases si estamos hablando de una articulación de derechos humanos en América del Sur. Esto hay un resumo, después puedo encaminar a ustedes este material. Ya está con la vicepresidenta. No. Él es vicepresidente. Ya está con el vicepresidente para encaminar. Entonces es un punto muy importante que tenemos que hablar en medida futura, porque estoy muy preocupado con 2026 cuando vamos a tener nuevas elecciones generales en Brasil. Y me parece que la extrema derecha, que el racismo está muy claro acá. 12% de las tierras indígenas, de las tierras brasileñas son indígenas, 12%. Más de 40% están a mano de 2 o 3% de particulares. Pero costuman decir, hay mucha tierra para pocos indios, porque son racistas. Entonces, el racismo, el patriarcado, el cambio climático están involucrados en la misma situación en estos casos, ¿sí? Entonces es un caso más concreto que yo he traído para ustedes, pero me parece perfecto después de las consideraciones de los profesores, la profesora, porque estamos hablando de biopolítica, de exterminio y de una condición muy importante para toda la humanidad. Sin pueblos indígenas, la humanidad va a sufrir mucho, ¿sí? Es esto, gracias.